Pues buenas tardes. Voy a pasar a presentar al conferenciante de esta tarde, que nos acompaña don Julio Antonio Virseda Rodríguez, que es doctor por partida doble. El primer doctorado es ese que los pacientes atribuimos a todos los médicos cuando, más o menos atribulados, nos vemos obligados a ir a sus consultas, mayormente si el doctor en cuestión es por añadidura urólogo. Estudió Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. Después completó su formación en el Hospital Necker de París, en el Hospital Universitario de Göteborg, en Suecia, en Múnich, en el Hospital de la Universidad Libre de Ámsterdam. El segundo doctorado, ese que le permite permanecer cubierto ante el rey y que acredita que está en posesión del tercer grado universitario, lo obtuvo en 1990 en la Universidad Complutense de Madrid con la lectura de una tesis de título complicadísimo que no me atrevo a reproducir. Sus primeras prácticas médicas las realizó en el Viejo Hospital de Madrid y en el Clínico de San Carlos. En 1977 obtuvo una plaza de adjunto de urología en el Hospital Virgen de Aránzazu de San Sebastián y pocos meses después se trasladó a Toledo, Ávila y Palencia, hasta arribar a nuestra ciudad, en cuyo hospital universitario desempeña la jefatura de servicio desde 1986. Desde el año 2010 es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura Patología Quirúrgica II, Urología. Sin embargo, la actividad docente del profesor Virseda se remonta al año 2002, fecha en la que comenzó a impartir clases como profesor asociado en dicha facultad. Desde el año 2007 ha dirigido al menos 5 tesis doctorales y varios diplomas de estudios avanzados, y en 1990 puso en marcha el programa de formación de médicos internos residentes, los famosos MIR, en el Complejo Hospitalario de Albacete. Actualmente, su línea de investigación está orientada a la mejora de la calidad de vida de los pacientes portadores de trasplante renal. En este campo ha desarrollado y coordinado numerosos proyectos de investigación desde su servicio en el Hospital de Albacete. Es autor de 3 monografías y de 19 capítulos en obras colectivas o en colaboración, 131 artículos publicados en diversas revistas especializadas, participante en 314 congresos. Solo por citar algún título publicado en su especialidad, es artífice de un atlas ilustrado de cirugía urológica, de un atlas ilustrado de citoscopia diagnóstica y, junto al doctor Pedro Juan Tárrega, de un manual de urología para estudiantes del grado de Medicina y médicos de familia. El profesor Virseda es o ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete, de la Asociación Española de Urología, del Consejo Social y del de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina, de la Comisión del Plan de Estudios de Medicina, etc. Creo que no exagero si afirmo que el doctor Virseda es hoy en día un referente en el campo de la medicina española. Colaborador habitual en el periódico La Tribuna, es en este medio donde desahoga su otra gran pasión, la historia. Ha dictado multitud de conferencias sobre historia de la medicina. Algunas de ellas pueden ustedes volver a disfrutarlas a través de Internet, y en las que trata temas tan variados como el Hospital de San Julián, la historia clínica de don Alonso Quijano, la sanidad española durante la Segunda República o el interesante pregón leído en la Semana Santa de Chinchilla con el sugestivo título de La Pasión según las lesiones. Y por si todo lo dicho fuera poco, colabora como voluntario en países menos desarrollados que el nuestro en los que practica su ciencia. Hoy está con nosotros para ayudarnos a desbrozar las similitudes y diferencias que la masonería tiene con otras órdenes u asociaciones de similares fines y que nosotros los profanos confundimos con frecuencia. Por último, señalar que don Julio Virseda obtuvo en 2006 el premio solidario otorgado por la revista La Cerca. Quisiera terminar esta presentación leyendo un párrafo publicado con motivo de la concesión de este premio. Dice así: poder compartir unos minutos de la vida de Julio Virseda es un auténtico placer para los sentidos. Amigo de sus amigos, coloquial, servicial y humilde, Julio Virseda es una de las personas más queridas y admiradas de Albacete. A sus cualidades profesionales se unen sus características personales y humanas. Julio es un ser humano sencillamente excepcional. Carmen, muchas gracias. La verdad es que hasta yo mismo me impresiono al escuchar estas cosas.
Y no quiere decir más que una cuestión muy sencilla. Es que en mi trabajo, en mi oficio, en mi profesión, han pasado muchos años. Y en muchos años a cualquier humano le da tiempo a hacer muchas cosas y muy diversas. Con lo cual, no quiero que esto impresione a nadie, que no es el motivo ni mucho menos, sino que, bueno, pues que algunos que otros y otras ya peinamos canas. Y en consecuencia, los años han podido dar la posibilidad de hacer cosas. En cuanto a la amable presentación que Carmen me ha hecho. Yo la verdad es que se lo escribí, pero no pensé en ningún momento que iba a leer todo, que iba a leer un resumen y ya está, y se acabó. Pero ha leído todo y me impresiona de cierta forma. Vaya esa explicación. Bien, entrando en el tema, tengo que dar primero las gracias de todo sentimiento y todo corazón a la sociedad que me ha invitado a participar en estas jornadas realmente espectaculares. La puesta en conocimiento de la masonería, una vez más, y de lo que no es masonería, lo que es y lo que no es, ha sido algo muy sorprendente. Y no hay más que ver el aforo que esta aula tiene al paso de las conferencias que se van dando. Aula, por cierto, como docencia, lugar de este viejo ayuntamiento, en el cual pues, el presente no tiene más remedio que tener una cierta impresión impactante. Eso sí que es impactante. ¿Cuántas sesiones en este viejo ayuntamiento han surgido en la historia de esta ciudad y de esta región? Voces autorizadas de un tipo o de otro, con lo cual, siempre que tengo que estar en esta sala, permítame que me tenga un cierto matiz de impresión, porque parece que oigo las voces de quienes me precedieron, con toda justicia y con todo honor. Con lo cual, disculpen de que en cierta forma la palabra en ocasiones queda teñida por el sentimiento. No es mío tampoco esto, es de Miguel Hernández. El corazón tiñe el sentimiento, la palabra del humano, con lo cual el sentimiento de agradecimiento por una parte y el lugar donde estamos con todo reconocimiento. Miren, centrando el tema y dadas los agradecimientos de corazón, hoy les voy a hablar, espero que no mucho tiempo, recordando a otro buen amigo mío de aquí de Albacete, que fue don Alberto Iniesta, obispo auxiliar que fue de Madrid, con de Tarancón, y me preguntaba Alberto Iniesta, oye, ¿realmente tú en la facultad qué tiempo utilizas para dar una clase? Pues mira, Alberto, quizá una hora y cuarto, hora y media, ya, no te engañes, a partir de los 20 minutos, cuente lo que cuentes, no hay un alma que se salve. Con lo cual quiero hacer caso a mi amigo Alberto, y si algo más de 20 minutos, pero no mucho más de tiempo para no aburrirles en exceso. Les decía que me corresponde a mí hablar de algo que en el mundo de la masonería no tiene que ver nada con la masonería. Lo que es inevitable es que durante muchos años se ha confundido, a veces con motivo y otras sin motivo, a veces interesadamente y otras no, se ha intentado confundir lo que es una cosa y lo que es otra. Bien es cierto, y lo veremos, de que tenemos puntos emotivos de similitud, pero también profundas diferencias. Es el matiz de hoy por mi parte intentar explicarles similitudes, que las hay e importantes, y diferencias básicas también en este concepto. Sería hablarles del Club Rotario Internacional. Los anteriores ponentes que yo he escuchado con todo afecto y con todo conocimiento para mí, decían, bueno, yo hablo bien o conozco profundamente la masonería, pero no soy masón, decían mis compañeros previos. Yo les voy a hablar de Club Rotario Internacional y yo sí que soy rotario, con lo cual les hablo desde dentro de esta organización, no por lectura, sino por práctica durante los últimos prácticamente 15 años. Espero poder aclararles estas preguntas que estoy seguro que, dado su interés por su presencia hoy aquí con nosotros, tienen en mente. No son todas, pero sí quizá las más fundamentales. Sería, ¿qué es el Club Rotario? ¿Qué es el Club Rotario? ¿Es una organización como los masones? ¿Es igual? ¿Somos iguales? ¿Son una especie de ONG cristiana que está en todas partes? ¿Son un club elitista? ¿Es una sociedad iniciática? ¿Es una sociedad oculta, críptica? ¿Son un grupo de presión por sus posibilidades? ¿Tienen un aura inaccesible y en cierta forma enigmática? Esas son preguntas que espero y confío que al final de la charla tengamos más o menos clara. Por lo tanto, comencemos por el principio. ¿Qué es el Club Rotario? Bueno, básicamente yo se lo resumo en mis palabras, que es una asociación de personas en las cuales compartimos unos elementos de juicio comunes. Personas que son, en cierta forma, líderes, no entendido como elitistas, sino que representan a algo o a alguien. Y en cierta forma tienen una manera de influencia sobre el entorno que les rodea. Por lo tanto, veremos a continuación que los componentes de un club rotario no hacen ningún tipo de proselitismo, no intentan convencer a nadie de nada, es únicamente con su situación y su motivación
intentar atraer a las gentes al Club Rotario. Bien, ¿qué interés básico tiene el Club Rotario? Básicamente, esto de aquí les comento. Por una parte, son muchos más conceptos, pero los más fundamentales serían estos. Sensibilidad importante, personal, de grupo y de conjunto, para intentar mitigar la pobreza y el hambre en el mundo. Protección del medio ambiente. Servicio de juventud, nuestros siguientes sucesores de nuestra sociedad actual, los jóvenes. Mejorar la salud. Mejorar la falta de agua potable, va en relación con lo anterior. La educación, lucha contra la toxicomanía. Son elementos primordiales en el Club Rotario trabaja como pensamiento. Y en esto no lo diferenciamos de cualquiera de ustedes. Esa sensibilidad la tienen todos ustedes, estoy convencido 100%. ¿Qué nos diferencia? Que en el Club Rotario tenemos alguna que otra posibilidad de poder actuar. No solamente es el pensamiento que compartimos todos, básicamente, sino la posibilidad, con el pensamiento, llevarlo a la práctica y a la realidad. Es un elemento muy importante, diferencial, de que es el Club Rotario. Puede pensar, como todos ustedes, y pensamos, pero además puede actuar, también ustedes. Pero nosotros tenemos una organización capaz de hacer esto que les comento, actuar sobre estos básicos problemas que aquí se reflejan. Fíjense cómo compartimos pensamiento e idea. Pensamiento e idea. ¿Qué compartimos? Los rotarios y los no rotarios, por supuesto. Ser sensibles a los problemas de nuestro entorno, de la sociedad. Cada uno intentar aportar algo más al Club Rotario. Inevitablemente, sus miembros tenemos un cierto nivel. Bueno, pero un nivel que puede ser, con cierto orgullo razonable, nivel intelectual, como cualquiera que pase por el alto faro en este momento, básicamente. Carácter internacional de sus miembros. El contacto es internacional. Vayan pensando diferencias y similitudes con la organización masónica. Veremos puntos en común, les comentaba anteriormente, y puntos de diferencia. Finalmente, actividad pública con un cierto grado de discreción. También le pasa a los masones. Ya no son una sociedad oculta de tiempos anteriores, una sociedad absolutamente transparente a la vista de todo el mundo. Bueno, pues el Club Rotario también lo es, por supuesto, sin un sentido excesivo de exhibicionismo. Somos discretos, en cierta forma, aunque la presencia ha de notarse donde estamos, el club, a nivel social y a nivel personal. Pero una cierta discreción nos vale. Aquí ven ustedes cómo, hablaremos unos segundos después de ello, cómo aparecen algunos componentes del más del 1,5 millones de componentes rotarios en el mundo, aparecen naturalmente, con lo que de manera distinta, aparece la mujer. Otra diferencia de tiempos anteriores con la masonería. La mujer está presente en un tanto por ciento que alcanza en este momento casi el 20% de los rotarios son mujeres. Y en ascenso, en alza, como no puede ser socialmente de otra manera distinta, al paso de los tiempos y los años. Bien, ¿cuáles son los principios rotarios? Sigan buscando identidades y diferencias con lo que hoy nos reúne, que es hablar de lo que es masonería y de lo que no es. El Club Rotario no es masonería. ¿Qué puede haber de similitud? Bueno, pues un racionalismo en doctrina, un concepto natural o laico en la moral, sin dogmas por medio, indiferencia frente a la religión. No quiere decir que no interesa a los rotarios la religión, únicamente que se admite, como no, que cada rotario tenga su idea religiosa, la que corresponda. Igualdad maometano, da igual budista, hinduista, cristiano, católico, protestante. En ese sentido es indiferencia, no en cuanto a que no tenemos vinculación religiosa, unos sí y otros no, pero sí que la posibilidad es abierta a cualquiera. Finalmente, concepto rotario es especialmente amistad. Amistad por medio en ese sentido social que les estaba comentando, sin distinguir nacionalidad, idioma, raza, religión, color de piel o rango social. Eso sería nuestro concepto, digamos, vinculándonos con una cierta filosofía oriental hinduista del karma, una acción a la que le sigue una reacción. ¿Cuál es nuestra postura? Originar acciones que a su vez generen reacciones. Nosotros no somos una ONG de beneficencia, ¿no? Nosotros no prestamos medios económicos fundamentales o importantes para el bien social, sino que es mucho más importante nuestra actividad promover a nuestro entorno. No es poner dinero del bolsillo propio, que también en parte, pero fundamentalmente promover, antes que otra cosa distinta, una cultura de cierta forma hinduista. Se preguntarán,
Es un grupo de presión, me he dicho, es un grupo de gente más o menos seleccionada, con un nivel alto, intelectual, quizá económico, este es menos frecuente y menos habitual en nuestro medio, profesionales. Bien, en este caso somos un lobby de presión, de alguna forma, en absoluto. Hablamos del concepto de amistad y frente a la amistad no existe ningún tipo de presión. En todo caso, insisto en lo anterior, es un sentido de promoción, intentar convencer a su entorno, en este caso, de una acción de servicio, que es lo que realmente el Club Rotario intenta. Servir a la sociedad en la que está inmerso, bien sea localmente, nacionalmente o de manera internacional. Fíjense, la Junta Directiva del año 33, hace ya algún tiempo que otro, en este párrafo, que no le voy a leer yo, pero sí afirmaba donde un rotario no puede tratar a otro rotario, ni a nadie, con un sentido ventajista. Como soy del club, de este o de Filadelfia, donde sea, tengo más posibilidades. No se admite tal concepto en el rotarismo. Tratar a nuestros semejantes, rotarios o no, exactamente igual que si no fueran rotarios. Con lo cual, sentido de privilegio por pertenecer a un club que puede parecer elitista, en absoluto es de esta forma. La Junta Directiva del año 33. Escribía el viejo Aristóteles, ustedes saben mejor que yo, que las cosas, cualquiera de la vida, de la biología, del mundo, de la sociedad, se entienden mejor cuando uno conoce cómo se han formado. Por ese motivo, la historia, todos lo compartimos, es la vieja y engañosa a veces maestra de la vida. La historia es una maestra, la historia es maestra. Con lo cual, conocer cómo se formó el Club Rotario, con esos ideales, con estos conceptos compartidos en más o menos cuantía, creo que nos va a aclarar el camino de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos marchar. El Club Rotario se fundó el año 1905 en Estados Unidos, en Chicago, por un abogado de aquel tiempo, Paul Harris, con una idea de compartir con sus compañeros y amigos, compartir la amistad, otra vez la palabra amistad, y tener altos conceptos de moral y ética en el comportamiento profesional e industrial que se manejaban en aquel tiempo. Chicago, en el año 1905, es una ciudad conflictiva, premonitoria de la gran crisis de los años 20, con lo cual la lucha por ser más unos que otros parecía motivar la fundación de un Club Rotario basado en altos principios de amistad, de ética y de moral, en cualquier actividad de alguien que se considere rotario. Parecía oportuno, enmarcado en este entorno histórico. Verán cómo años más tarde el Club Rotario avanza espectacularmente en los años 30. Sitúense en la historia, y eso Manuel lo sabe muy bien, en el momento donde estamos. Años 30 en Europa. La formación de partidos de un lado, izquierda extrema, derecha extrema, y premonitores también de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, los conceptos de buscar el Club Rotario, la paz en el mundo, en los años 30, están motivados por esa circunstancia que desgraciadamente no consiguieron evitar, y la Segunda Guerra Mundial apareció. Paul Harris acuñó estos términos que definen nuestra actividad de rotarios, que es básicamente estos dos lemas. Se beneficia más quien mejor sirve. Club de servicio a nuestra sociedad y entorno, se llama más. Y junto con ello, dar de sí mismo antes de pensar en sí mismo. Son conceptos universales, de todos los humanos, de buena voluntad, de buena fe, que pisamos la tierra. Con lo cual tampoco son en ese aspecto originales. Únicamente quizá por parte de Paul Harris, aunar, agrupar, definir, escribir, mandar lo que en el pensamiento de todos nosotros está fácilmente inmerso. Fundó Paul Harris en 1905 con 3 compañeros, 3 colegas, un ingeniero de minas, un industrial y un sastre. Ya esto define a los fundadores como no hay necesidad de universidad o no universidad, economía o no economía. Es únicamente voluntad y sentimiento sensible hacia los problemas de la sociedad de aquel tiempo y del presente. Ya en nuestro país, el Club Rotario en España llega un poco más tarde, llega en 1920, de mano de este personaje que aquí les presento, que es un odontólogo ilustre, que es Florestán Aguilar. Florestán Aguilar constituye el primer Club Rotario en España, en Madrid, 1920. Y es un hombre, Florestán Aguilar, que pasa también a la historia social de nuestro país. Florestán Aguilar fue el odontólogo de la Casa Real de aquel tiempo, del rey Alfonso XIII y de su madre, la regente María Cristina. María Cristina había tenido una importante caída de un carruaje, con lo cual perdió 4 o 5 piezas dentarias.
y Florestan Aguilar intentó recomponer aquellas piezas. Quiero decir con este motivo de que la influencia de Florestan Aguilar fue importante por su amistad profesional y personal, supongo, con la familia real. Esto motivó dos grandes acontecimientos. Uno, nuestro personal, que es la fundación del Club Rotario en Madrid, 1920, uno. Y otro más genérico, más global, y es el convencimiento que hizo el Alfonso XIII para que cediera sus territorios propios, el terreno propio, donde se construyó la ciudad universitaria de Madrid. Fue influencia directa de Florestan Aguilar. Donde hoy vemos la ciudad universitaria de Madrid, fue terrenos de Alfonso XIII, convencido por Florestan de que el mejor uso que podía hacer aquellos terrenos no era para sacrificar dignos animales de caza, sino para poner una universidad. Así fue el convencimiento de Florestan Aguilar. Bueno, rotarios en números. Fíjense, de aquellos 3-4 componentes de 1905, hoy en números existen 34.000 clubes rotarios, 200 países, 5 continentes, cerca de 1,25 millones de socios. En nuestro país, 5.000 socios, con 56 clubes, 542 distritos mundiales y 3 distritos en España. Es cerca de 1,5 millones de componentes en el mundo. De aquel inicio, fíjese cómo germinó la idea y el número de componentes. Simbologías. Le dije al principio de que no somos una sociedad ni iniciática ni esotérica. No es iniciática porque no hace falta cumplir ningún rito inicial para entrar en un club rotario. No somos iniciáticos en ese sentido. Tampoco somos exotéricos. No usamos signos a veces complicados de entender o de aceptar o de comprender si alguien no nos lo cuenta. No somos esotéricos. Somos únicamente, sí, usamos una cierta simbología, como puede ser la rueda rotaria, que viene a significar algo muy trascendente, también compartido con la humanidad, que es lo siguiente, que es la rueda. La rueda significa el movimiento, y el movimiento es el progreso. Por este motivo, la rueda es dentada. En su parte central de los radios tiene una pequeña oquedad donde se puede engarzar la biela de movimiento que hace que la sociedad avance. Movimiento y avance. Eso es la rueda rotaria que verán ustedes en las solapas de los componentes del club rotario. La rueda rotaria como avance permanente en la sociedad. Signos rotarios, nuevamente, signos, simbologías. Por eso alguien dice, bueno, los rotarios, alguien dijo, escribió, son hermanos menores de los masones. Bueno, en algunas cosas importantes, pues sí, en un concepto global de la vida. Que ahora, en otras cosas distintas, somos muy diferentes. Con lo cual, la bandera blanca es la emblema, la bandera del club rotario. En el centro, nuevamente, la rueda rotaria. La campana de nuestras reuniones rotarias, en las cuales esta campana la usa el modelador, el macero. El macero modelador de la reunión rotaria. La campana puede hacer alusión a una simbología que nada tiene que ver con nosotros en los rotarios. Son símbolos rotarios, insisto, sin que seamos una sociedad esotérica, de signos complicados de entender o de aceptar. No tenemos ningún tipo de simbolismo en ese sentido. ¿Qué nos aplicamos los rotarios igual que el resto de la humanidad? Ojalá fuera así. En nosotros y en el resto. La prueba cuádruple. De todo se puede aplicar esta prueba cuádruple. Es un buen mensaje, también kármico, de alguna forma, de aplicar esta prueba a lo que uno piensa, a lo que hace o a lo que dice. Cualquier movimiento que hagamos en nuestra vida diaria, profesional, laboral o la que corresponda, aplicarnos este concepto de prueba. ¿Qué nos va a definir si uno está en lo cierto, en cierta manera, o está equivocado? ¿Qué 4 conceptos tiene esta prueba? Primero sería, ¿esta acción o este pensamiento que tengo es realmente la verdad? Yo me lo pregunto, no lo sé. ¿Es equitativo para todos los intereses? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? Finalmente, ¿será beneficioso para todos los interesados? Si esta prueba cuádruple fuéramos capaces, unos y otras, de aplicárnosla, seguramente la sociedad marcharía en mejores condiciones. Frente a cualquier pensamiento, cualquier conversación, cualquier acción. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Es un elemento, en esos 4 planteamientos sencillos, un elemento modulador de lo que uno realmente está haciendo. Reflexionando sobre una acción que he realizado, que me parece a mí personalmente perfecta, extraordinaria y maravillosa. ¿Realmente le aplico esta corrección
y quizá no sea tan bondadosa ni tan buena para todos. Es un consejo quizá de práctica de vida, la prueba cuádruple. ¿Qué objetivos tienen los rotarios? Nuevamente aparece la palabra, la que nos define: sociedad, asociación, club de servicio. Servir, dar, intercambiar e innovar. A través de nuestras armas organizativas, como puede ser nuestra Fundación Internacional, como puede ser la práctica de proyectos internacionales, puede ser la programación para los jóvenes y, por supuesto, tener un concepto más allá del puro, sencillo y, me atrevo a decir, simple patriotismo nacional. Cuando a nuestro astronauta regional, Duque, le preguntaron qué es lo que veía desde la estratosfera, desde arriba, qué es lo que veía, vi el planeta Tierra, decía Duque, lo que no vi fueron ni banderas ni fronteras. Pues en ese concepto rotario, sin extremismos excesivos, estamos en ese sentido muy de acuerdo. ¿Qué le decía que nos hace poder ser? En ocasiones tampoco somos siempre pendientes de hacer las cosas, no somos tampoco una ONG, pero ¿qué es lo que nos da un arma en las manos para poder actuar? Decía que el principio de la rueda rotaria, el pensamiento, la acción y la reacción. Pienso así, quisiera hacer esto, pero no tengo medios para poder hacerlo. ¿Tenemos algún tipo de argumento, de arma organizativa para intentar cumplir nuestros pensamientos de unos y de otros? Sí, lo tenemos. Y es la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria, que es internacional, se nutre económicamente hablando. Pero claro, la acción y la reacción, bueno, una cosa es el pensamiento, pero si la reacción no tiene una base económica que vaya por delante, pues todo se queda en el pensamiento seguramente. No. Tenemos una Fundación Rotaria que recibe aporte doble. Por una parte, digamos que son donaciones universales. La bondad universal, en la cual creemos profundamente, dota de un recurso económico a la Fundación Rotaria. Herencias, prestaciones económicas, rebaje de impuestos, eso es muy del mundo norteamericano. Algún día nos llega también a nosotros. Donaciones en ese sentido. Y por otra parte, cada club rotario de estos 54.000 que existen en el mundo, cada componente rotario aporta mensualmente una pequeña cantidad para mantener nuestras reuniones y, por otra parte, un tanto por ciento va a la Fundación Rotaria. 54.000 clubes y más de 1,25 millones de personas socios de Rotary Internacional. La Fundación lo recibe y entonces lo financia. ¿De qué manera? A través de, por una parte, vuelve el dinero a los clubes rotarios para facilitar económicamente sus proyectos de servicio social. Es un círculo, vuelve nuevamente para acá, por una parte. Y por otra, esta financiación económica va a mantener los proyectos internacionales que tiene la Fundación Rotaria. Es una diferencia básica, creo yo, en mi opinión, con otras sociedades de esta índole o distintas. Voy a ser los masones. Nosotros tenemos, viene la palabra entre comillas y sin comillas, tenemos un banco propio que nosotros mismos vamos progresivamente llenando. De forma que durante muchos años rotarios ya, la financiación de proyectos es únicamente por el beneficio que origina ese fondo económico, sin gastar de hucha propia. Ahí está la reserva. Proyectos internacionales, nacionales, de cualquier índole. Ahora les mostraré algunos de ellos, de los cientos y cientos proyectos que la Fundación Rotaria, con los clubes rotarios, realiza permanentemente en el mundo. Fundación Rotaria, muy importante, en años de evolución, aquí lo ven, año 17, palabra muy sencilla, la frase, se dice, vamos a tener un fondo especial para hacer el bien en el mundo. Vaya quimera, vaya utopía. ¿Qué es quimera? Lo que uno piensa que quiere conseguir, pero sabe que no va a conseguir. En este caso, la quimera se hizo realidad, porque desde el inicio, año 17, fondos del Club Rotario, que eran 15, 20, 25, 30 personas, para nada menos que hacer el bien en el mundo. Pero las grandes ideas nacen de esta manera, sencillas, simples, inafectadas, tratadas de locura o de otra cosa distinta, pero que al final germinan. Se siembra y germina. Y otra generación distinta, más adelante, va a disfrutar de esa siembra, de esa germinación y de la recogida del fruto. Con lo cual, estas ideas son importantes. Pues, el 17, Rotary Internacional ha puesto, fíjense, en nuestra economía, $1.000 millones para proyectos internacionales. 2.900 millones aportados por los rotarios.
son casi 4.000 millones de dólares. Del año 17, en el que comenzaron, fíjese, en 1930, el tercer apunte que pone, primera subvención de $500, de 500 a los 4.000 presentes. Esa es nuestra arma rotaria, nuestra rueda de pensar y de actuar. Sin fondo económico, razonablemente, honestamente, dignamente manejado, es imposible hacer ninguna cuestión de bien social. Esa es nuestra arma como tal. De alguna manera que Rotary Internacional, fíjense, es órgano consultivo externo de UNESCO, de la OMS y de UNICEF. Se nos tiene en cuenta. Si un rotario está permanentemente en Naciones Unidas para consultar como opinión el camino en que el mundo camina. Por lo tanto, cierta representación de cierta importancia. Proyectos. Hay la foto entrañable. Yo como médico no puedo evitar ponerles esta ilustración, en el cual se sientan conjuntamente el presidente internacional de Rotary, un mexicano, Carlos Canseco, en el 85, y está sentado al lado del profesor Sabem. Sabem y Salk fueron los que pusieron a disposición, Bernardo, la vacuna antipoliomielítica. En el mundo, la poliomielitis, eso que algunos de canas en el pelo han conocido en nuestro país, la poliomielitis. Las secuelas de invalidez que genera la polio. ¿Cuál fue el proyecto del Club Rotario Internacional? Vamos a apoyar para que los investigadores pongan en marcha una vacuna eficaz contra la polio, para vacunar de la polio a los niños del mundo entero, sin diferencia de lugar, creencia o historia semejante. Lo consiguieron con financiación económica. Y Sabem y Salk consiguieron poner en marcha una vacuna oral, se sigue utilizando hoy, por supuesto, perfecta, para prevenir la poliomielitis. De forma manera que la poliomielitis hoy prácticamente es una enfermedad anecdótica. Prácticamente no existe, excepto en países muy limitados, Pakistán, Afganistán, de difícil acceso. Pero nos dicen el Club Rotario Internacional, nos falta una pequeña parte para conseguir que la polio entre en el libro de los recuerdos de enfermedades y que ha desaparecido. Hoy prácticamente el 90% de la población susceptible a poliomielitis está vacunada y no va a aparecer esta terrible y devastadora enfermedad que es la polio. Como ven, millones de dinero utilizados para ese tipo de actuación. No solamente es la polio, es proyectos de plantar árboles, el cuidado del medio ambiente, la paz internacional. Y ven aquí cómo este personaje está diciéndonos en la foto arriba a la izquierda, nos falta un pequeño trecho, muy pequeño, para conseguir que la polio quede completamente erradicada de la faz de la Tierra. Solamente queda un pequeño trecho, un poquito más de aporte económico, un poco más de esfuerzo, un poco más de pensamiento social al tercer mundo y esta enfermedad queda completamente desterrada en muy poco tiempo. Seguro que lo vamos a ver de esta forma. Proyectos hay muchos. Ven ustedes cómo, de alguna manera, pues los personajes históricos con cierta influencia mediática, como puede ser este señor de arriba a la izquierda, no me acuerdo cómo se llama, yo nunca he visto un partido de fútbol en mi vida, pero creo que es muy conocido, ¿verdad? Este señor, ¿no? Lo digo con ironía, ya sé quién es. Bueno, pues colabora perfectamente bien en lo que es la lucha contra la polio. La Catedral de Santiago, hay usted iluminada contra la polio. Sonrisa en el mundo. Una plaga tremenda en el tercer mundo son los niños que nacen con fisura del paladar. Solamente lo conoce, no hace falta explicar. Fisura del paladar o labio leporino, el labio similar a las liebres. Terrible, esos niños no pueden alimentarse. Comunica la vía oral con la vía respiratoria. Todo el alimento se marcha por la vía respiratoria. Y no pueden, son niños muy marcados por el alimento y por el efecto físico importante. Bueno, Club Rotario, objetivo del proyecto internacional, proyecto sonrisa. Que estos niños puedan alimentarse, sonreír felizmente. Se han operado miles de niños en el tercer mundo por Fundación Rotaria, becada a cirujanos que marchan al tercer mundo a operar en este tipo. En un mes se pueden operar más de 100 niños de fisura del paladar, becado por el Club Rotario Internacional. Perfecto. Se preguntan a esas alturas de conversación, ¿y quiénes somos los rotarios? Quiero haberlo dicho ya, incluso con insistencia excesiva, pero vamos a repasar. ¿Quiénes somos los rotarios? Pues personas absolutamente normales, como cualquiera, estemos en un lado o en otro del aula, normales completamente, que compartimos sensibilidad especial frente a los problemas que nos rodean, que pensamos en ello y que tenemos un medio de pertenencia
para poder actuar. Pensamiento y actuación por medio. Esos somos los rotarios, básicamente. Rotario es amistad. La palabra amistad, nuevamente le insisto mucho con importancia. Amistad y club de servicio. Junto con ello, altas normas de ética. La prueba cuádruple que les comentaba. Muy recomendable, muy recomendable. Y no soy yo nadie para dar consejos morales ni éticos a nadie, no se me ocurre. Pero sí aplicar esta normativa, la prueba cuádruple. Lo que hago, lo que he hecho, lo que pienso, lo que digo, ¿es realmente correcto o no? Ese pequeño paso atrás de pensar si es correcto o no es correcto, creo que ayuda mucho a nuestras cosas. Por ese motivo, Rotary, llévense por lo menos este pequeño mensaje de frase. Rotary es amistad, servicio, ética y lucha por la paz. Lo mismo que todos ustedes piensan. No estoy descubriendo ninguna cosa más que desvelar, desnudar su pensamiento como humanos. Componentes. No vale decir, bueno, son cientos de ellos, algunos. Por ejemplo, el primero de arriba, el menos conocida su imagen, es Thomas Alva Edison, otro hombre que contribuyó a la felicidad en el mundo con su invento. El que a continuación, el segundo, no puedo dejar de nombrarle, porque fue el primer presidente del Club Rotario de Barcelona, en Cataluña. Este es Javier Xavi Rías y Pujol. Seguro que les suena por motivos distintos. Este era el gran cirujano catalán en el cual puso en marcha el Hospital Clínic de Barcelona. Catedrático de patología quirúrgica. Rotario como presidente del primer Club Rotario de Barcelona. Y naturalmente, luego veremos cómo tuvo que exiliarse el año 36 y no pudo volver hasta el año 76. Cifras significativas, del 36, el 39, mejor dicho, el 39 al 76. Un hombre ilustre, importante. Los demás los conocen ustedes también, no voy a decirlo. Bill Gates, al fondo importante, porque ha aportado más de $1.000 millones a la Fundación Se acabó la poliomielitis. $1.000 millones del fondo Fundación Bill Gates. Fantástico, fantástico. ¿Ven lo que? No se intentó convencer a Bill Gates de nada. No, únicamente la acción rotaria, promocionó una reacción. ¿Cuál fue la reacción positiva? Esta donación contra la polio. Acuérdense, nosotros no convencemos a nadie de nada. Únicamente con acciones concretas intentamos promover, o provocar si quieren la palabra, provocar reacción por medio. Provocar reacción. Este es nuestro motivo de ser y existir. No me he equivocado de presentación, Sigo en la misma línea que quiero comentarles. No se me ha introducido ningún duende satánico en mi presentación, ¿no? Es únicamente comentarles en unos pocos segundos más lo que fue la reacción de ese régimen. Historia de nuestro país. Como es historia, pues hay que hablar de ello, no hay que calcular nada. Régimen nacional catolicista. Los rotarios fueron perseguidos, apartados, fichados durante el 36 al 39 y en adelante. Las zonas que iban recuperando los sublevados, se iba buscando documentación rotaria, masónica, de cualquier otra actividad, para rápidamente ser sospechosos, curiosamente. El crimen que habían cometido estas personas era que se habían revelado. ¿Para quién? Oye, el que se reveló fue usted, no fui yo. Fue la falacia del régimen, de alguna forma. Y pues la idea nacional catolicista, que aquí les represento esta imagen, es lo que hizo que los rotarios, los masones y cualquier asociación que fuera, más de 3 personas es manifestación, decía el viejo régimen. Cualquier idea de reunión, de libre pensamiento, de acción social y similares, era profundamente sospechosa de subversión. Nos decía el otro día la profesora aquí en esta mesa, nos decía que en el año 36-39, en esa etapa, no había más de 1.000 rotarios en España. 1.000 rotarios, 1.000. No llegaba a 1.000. En el archivo histórico de Salamanca hay fichas de 50.000 rotarios. Eran 50.000 rotarios. Eran rotarios, eran no afines al régimen, lo que fuera. Pero se les ponía un denominador común que eran elementos subversivos. Ahí estuvo el Club Rotario implicado durante años. Era la tónica. Previamente, en la Alemania nazi y la Italia fascista, naturalmente el Club Rotario fue prohibido. El régimen de ellos y el nuestro de aquel tiempo, no admitía ninguna asociación que expresara un cierto grado de pluralismo. Si hemos dicho que era libre pensamiento,
pluralismo, era tolerancia, era sentimiento frente a los que nos rodea, no enemistad, no guerra, no problemas, como un régimen totalitario de un sitio o de otro y de admitir tal cuestión. Ni lo admitía y ponía en marcha todo el proceso para depurar a quien así pensaba. Fue el nuevo Estado y la Iglesia Católica. Los obispos, claro, hay que ponerse, discúlpeme, no quiero poner más matiz que le corresponda. Si les hablo de este tipo de cosas, pero tengo que ponerme, yo me pongo y ustedes también, que se pongan, el año 1928. No es aplicable esto el año 2016, esto fue el año 28, pero la historia es así, y hay que leerla y hay que conocerla. En el 28, los obispos católicos dijeron del Club Rotario, es una organización satánica, próxima a la masonería. Ah, amigo mío, esto es pecado mayor, execrable y perversa. Con esa denominación católica, posteriormente unida al régimen, pues fíjese donde fuera. Tanto es así que recuperan la frase histórica de San Agustín, de antes de ayer, San Agustín. Fuera de la Iglesia no hay salvación, con lo cual el que pensara ya era anatema, enemigo, simplemente por pensar nada más. Para el franquismo, una ética civil o secular tolerante era subversiva. Les insisto, en los años 30, los años 40 o 50, cualquier hecho histórico, aunque a alguien le pueda parecer de acuerdo o desacuerdo, doloroso o no doloroso, les ruego que se pongan en la época. Esa época hoy nos parece una auténtica barbaridad, pero matícenla por la época que correspondía como tal, sin que esto valga de disculpa ni de excusa, pero pónganse en el momento histórico que correspondía como tal. El Club Rotario es absolutamente público. Nuestro club se reúne semanalmente, ahora se lo comentaré con un poco más de detalle, y siempre, casi siempre, invita a alguien del tipo que sea, que se piense que puede contar algo interesante, algo con el cual instruirnos, formarnos y culturizarnos. Si el viejo anatema que se ha leído de entidad rotaria satánica de los obispos del año 28, evidentemente no ahora, hace ya muchos años, recuerdo usted muy bien a este querido amigo nuestro de Albacete, como no tiene un inconveniente en participar como invitado en el Club Rotario, por supuesto. Año 16, 2016, años 28 o 30. Fíjense la diferencia, por fortuna, como hasta la Iglesia Católica, para sobrevivir, o por pensamiento interno importante, es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Lo puede vivir como el año 28, ya la cosa es distinta, afortunadamente con personas como nuestro ilustre obispo, inteligente, hábil, formado, secular, extraordinario, persona en el cual a uno le hace, si no está en la Iglesia Católica, quererla y respetarla, sobre todo respetarla, a través de personas como nuestro querido obispo que aquí le represento, invitado en el Club Rotario. Otro tema puntual a yo comentarles sería masonería y Rotario. Somos iguales, somos distintos. Estamos en la fantástica hoy exposición acá abajo y conferencias del mundo masónico. Somos iguales, cierta forma, vaya, cada uno en cierta manera se gana la fama que tiene, sea buena, mala o regular. En ocasiones, algunos clubes rotarios han tenido una vinculación importante con masonería. De forma que, vean ustedes la rueda inferior a su derecha, a su izquierda, como la rueda rotaria, en el centro está inmerso los signos masónicos. Pues tampoco se impide, no es infrecuente, tampoco es lo habitual, que una persona, él o ella, pertenezcan al Club Rotario y a la masonería. Si de cierta forma veremos que hay muchas similitudes, aun con diferencias. Bueno, pues esta idea, la campana rotaria, los símbolos, no el delantal, los collares rotarios, los emblemas de representación, esto da una aura, de alguna forma, masónica, sin que tengamos nada que ver con los masones. Pero sí son formas y maneras que incluso enlazan ese concepto histórico de Paul Harris. Paul Harris y sus compañeros parece bastante seguro que eran masones. Saben ustedes que en la masonería hay muchas personas que se atribuye haber sido ser masones sin serlo. Bueno, pues los fundadores del Club Rotario muy probablemente proceden de la masonería. ¿Y qué diferencia la masonería de aquellos fundadores? Que Paul Harris quería actuar, no solamente pensar para culturizar el conjunto personal y lo más cercano posible o lejano, quería actuar. Y la masonería no tenía, ni ha tenido, creo yo, en mi conocimiento de la masonería, capacidad de actuación, por no tener una fundación
que pague los proyectos. Bueno, Paul Harris intentó salir de la masonería y tener un club con conceptos muy parecidos, pero con capacidad, insisto la palabra, de acción y de generar reacción. Pero claro, el origen es similar. Los collares, la campana, el macero, el tesorero, el presidente, etcétera, etcétera. Esto ha podido confundir un poco las cosas. Tanto así que en el Club Rotario, en nuestra reunión semanal, que es prácticamente preceptiva llevarla, se inicia la reunión semanal con una invocación. Una invocación que generalmente suele hacer alusión a la paz mundial, alusión a las banderas que están situadas en nuestra mesa comedor. Son banderas de España, la primera, rotaria, y luego banderas de los componentes no nacionales que acompañan en la mesa, que son rotarios. Nosotros, por ejemplo, hay Argentina, Perú, Siria, varios más, banderas rotarias. Cuando no hay invocación rotaria, fíjense cómo alguien puede entender, oye, esto es lo que hacen los masones. Antes de iniciar las tenidas, lo saben mejor mis amigos masones, se hace un momento de reflexión personal. No hay que decir nada. Silencio, unos minutos, para meditar la sesión en la que vamos a entrar. Y se hace. Es otra posibilidad. O bien invocación rotaria, del tipo que sea, o bien unos minutos de reflexión. Quizá nos estamos aplicando en ese momento la prueba cuádruple. ¿Es correcto lo que he hecho esta mañana? ¿No es correcto? Voy a aplicarle el correctivo. A ver si esto es realmente oportuno o no oportuno. Bueno, vamos a hablar entonces de diferencias y similitudes. Principios comunes. Racionalismo. Indiferencia religiosa, entendida como apertura a cualquier tipo de religión. Bien. Laicismo moral. Filosofía de la tolerancia. Las ideas tienen su origen en la tierra. Dios, su providencia y sus leyes no son estrictamente necesarias para alcanzar la felicidad. Finalmente, raíces en el siglo XVIII en la Ilustración y el racionalismo al cual se opuso frontalmente el nacionalcatolicismo que antes explicaba. No voy a admitir tolerancia, pluralidad, voy a admitir eso. Los años 30, los años 20 era imposible, con lo cual persecución contra el que piensa diferente a mí mismo. Eso era la idea de aquellos años. El que no piensa igual que yo, se le persigue, se le encarcela o alguna cosa más. Similitudes. Que decía, posee origen masónico de los fundadores. Hay quien afirma que los rotarios somos sin fundamento. No es así. Hermanos menores de los masones. No es así. Ténganlo muy en cuenta y muy claro. Hay rotarios de ambas pertenencias, masónicas y también rotario. Compartimos con ellos, con los masones, la hostilidad histórica de la Iglesia Católica. Puntos de conexión, antes lo dije, tolerancia, filantropía, socorro mutuo, fraternidad, los hermanos, fraternidad. Decimos ahora más bien compañeros, por quitar cualquier palabra que nos quiera asociar por palabra a la masonería. Hermano, ¿vale? No, compañero en todo caso. Normas y signos, os decía antes, los collares, las emblemas, los signos rotarios pueden recordar a una cierta masonería. Diferencias. ¿Qué nos diferencia? No somos sociedad secreta, iniciática ni esotérica. No es una secta ni una orden. Es una sociedad de servicio, agrupada en distritos, clubes sociales, etcétera, etcétera, trabajando por la juventud en clubes dependientes del propio Club Rotario. Esto es la diferencia, que básicamente, yo se la resumo en la diapositiva, que es básicamente el Club Rotario tiene posibilidad de pensar, como todos, y además actuar, como casi todos, no todos, pensar y actuar. Esto es lo que hacemos en el Club Rotario. Inciso, mujer en el Club Rotario. Es una historia, en cierta forma, muy emotiva, la mujer en el Club Rotario. Desde 1905 hasta 1987 era prohibitivo, por norma internacional, la entrada de mujeres en el Club Rotario. Pónganse nuevamente, igual que el tema religioso, algo más espinoso, pónganse en los años que hablamos, los años 20, años 30. Hoy esto nos parece una auténtica aberración, hoy, pero pongámonos un poco con imaginación hacia atrás. Bien, pues hubo un club en California, Estados Unidos, el Club Duarte concretamente, que por propia iniciativa admitió a 3 mujeres, en contra de la normativa internacional del Club Rotario, en contra. Reacción entonces en sentido negativa. El Club Rotario internacional, la legislación internacional, quitó la carta de funcionamiento a este Club Rotario. Le excluyó, no,
Ustedes admitieron a 3 mujeres, bien, pero fuera, pero fuera. El Club Rotario llevó este tipo de planteamiento, llegó hasta el final, hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio la razón al Club Rotario de Duarte, California. Y el tema internacional del Club Rotario tuvo que admitir que no tenían razón, y a partir de ese momento, año 88, se admite a la mujer en el Club Rotario. No se consigue casi nada en la vida, pienso yo, sin pelea o sin lucha, en más o menos cuantía. Conseguir algo en la vida significa pelea, lucha, dignamente aplicada, la pelea y lucha, por supuesto, como tal. Hoy por hoy, de aquella situación de Duarte en California, 170.000 socias rotarias, 17, casi un 20% hoy, de mujeres en el Club Rotario, sustituyendo lo que era aquellas cosas extrañas de los tiempos anteriores, no eran rotarias, se les admitía que formaran un comité de damas. ¿Qué damas eran? Mujeres de rotarios, madres de rotarios, hermanas de rotarios, hijas, pero siempre con la tutela del varón. Esto nos suena de antes de ayer en nuestro país, ¿verdad? Cuando para abrir una cuenta corriente era necesario que el marido, esposo o similar tuviera que dar la autorización. Esto se repite, se ha repetido. Hoy, por supuesto, ya no existe. Bien, este comité de damas, aquí vean ustedes, esto es un Club Rotario en Managua, donde, no sé si lea bien, hay un armario de un hospital donde pone, no sé si lo leen ustedes de atrás, pero yo se lo leo, entregado por las damas rotarias. Es decir, las mujeres aquellas de Rotario hicieron un fondo económico o un proyecto de dotar un armario de instrumental a un hospital de Managua, en Nicaragua. Club Rotario nos ha permitido ese concepto internacional, de amistad internacional, viajar a unos y a otros a puntos muy distintos, para encontrarnos con, si no hermanos, que también, encontrarnos con amigos y amistades rotarias en cualquier parte del mundo. Llegar a cualquier parte del mundo, ponerse en contacto con el Club Rotario de la ciudad, país, continente que corresponda, una llamada hace que inmediatamente el Club Rotario correspondiente se ponga a la disposición del que llega. Esto es la fraternidad internacional que manejamos, sin ser, insisto, un grupo de presión. Bueno, pues vean ustedes cómo desde Chinandega, en el Pacífico nicaragüense, allá a la izquierda Guatemala, aquí abajo el desierto, aquí abajo Reconquista Argentina, en el cual se dotó de un centro odontológico importante. Vean, acción, reacción. El movimiento de la rueda rotaria se demuestra girando. No se lleva a muchos sitios este tipo de planteamientos. Finalmente, casa propia. Club Rotario de Albacete. Es un diseño, ya se imaginan ustedes, de un queridísimo amigo ciudadano de esta ciudad, que es don Vicente Monpó. Y no es propaganda de la joyería, no tiene nada que ver. Pero sí que pudo asociar la rueda rotaria un emblema de esta ciudad, que es la navaja de Albacete. Bueno, pues eso nos distingue que son rotarios de un club de España, Castilla-La Mancha, Albacete. Ese es el emblema que habitualmente utilizamos nosotros como seña de identidad. Como no, recordar los principios. Club Rotario, finalizo con esto, el Club Rotario de Albacete. Año 1991. Este año cumplimos el 25 años, el aniversario, las bodas de plata de la fundación del Club Rotario de Albacete. En la sala hay todavía algún que otro fundador inicial, con algunos años menos, probablemente, pero bueno, ahí están. Nos quedan todavía, si no recuerdo mal, José Luis, nos queda Antonio Cabeza, nos queda... ¿Está Antonio por aquí? ¿Sí? Ah, mira. Le cito por eso, pues está ahí. Antonio Cabeza, está Vicente Monpó, está José Luis, estos son los 3 que quedáis de aquella época. No sé si está Paco Arcos al final, no le reconozco al final del todo. Aparece ahí una cabeza ya, inicio de calvicie importante, no estaba. Bueno, pudo ser, nos queda el resto todavía. Fue el 91, este año, 25 aniversario de esta formación. Nos agrupamos en distritos. España tiene 3 distritos, con zonas específicas, 3 distritos. Fíjese que el nuestro, que es el de 2201, es el mayor. Abarca todo lo que es Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, Galicia incluso. Hay en total en el país hay 56, 58 clubes rotarios, agrupados cada zona en distritos. Cada club rotario tiene un presidente, cada club rotario, y cada distrito, de los 3 que tenemos nosotros, tiene a su vez un gobernador. El anterior gobernador nuestro del distrito 201 fue Francisco Paco Arcos, con lo cual el Club de Albacete tiene una cierta representación nacional y también internacional en nuestras distribuciones. Nuestra mesa rotaria
de los jueves tarde-noche en un restaurante de aquí. Porque es preceptivo que los clubes rotarios, los componentes, los socios, nos reunamos por lo menos una vez a la semana. Por motivos varios. Uno es comentar proyectos rotarios. ¿Qué hacemos? ¿En qué proyecto estamos? Lo fundamental, lo importante. Junto con ello, el invitado como ponente nos va a informar, nos va a contar de primera mano. No una conferencia, una charla, una ponencia. Tomando los postres, el ponente nos va a contar lo que le parezca oportuno y necesario. Con la situación que el Club Rotario establece de que en la mesa rotaria no se polemiza. Es una ventaja enorme. Si alguien quiere contar algo, que vaya al Club Rotario. Pues nadie le va a decir que no. No se puede polemizar. Se puede aportar, comentar, pero no polemizar con el ponente. Es un sitio ideal para contar cosas. No vaya a la contraria, pues cuento lo que quiera. Perfecto, fenomenal. Es la mesa nuestra rotaria, como ven, aquí en Albacete. Movimientos varios. Invitados del mundo de la política, del mundo de la universidad o del mundo de los proyectos. Yo, de las 4 fotografías que yo les presento, yo me quedaría con la de abajo a la derecha, que es Escario. Es un muchacho muy joven, de pocos 20 y pocos años, ingeniero, muy interesado por la biomedicina. ¿Qué ha hecho Escario? Ha diseñado un proyecto de una incubadora hecha con material de madera prácticamente y cartones, es decir, con un precio de coste básicamente mínimo. Esta incubadora es la que nos vale para enviarla a sitios que la necesiten a un precio prácticamente anecdótico o incluso sin precio ninguno, dotado por la Fundación Rotaria. Esta es la sede que acoge el Club Rotario, como otros muchos cualquiera. Gente innovadora con proyectos al cual podemos relativamente ayudar económicamente. En un proyecto que es absolutamente impactante. Tercer mundo, les envío incubadoras, 1000 incubadoras, a un precio prácticamente cero. Bueno, un proyecto hermosísimo como tal, de gente jóvenes, que por cierto, gente joven, ingeniero, que trabaja en España. Ha sido uno de los afortunados que ha podido trabajar en nuestro país. Uno más. Representación, la mujer rotaria. Aquí lo tienen. El Club Rotario, acabo con esto, ha instituido 2 situaciones. Una es dar un premio anual al que se considera al mejor servidor público. Premio anual, a propuesta de las distintas localizaciones que corresponda. El mejor servidor, es muy inglés. Lo que pasa es que la palabra el mejor funcionario público suena mejor servidor público que funcionario. Por las connotaciones que alguien ha querido poner a la palabra funcionario. Palabra dignísima por otra parte ajena, ¿verdad? Pero bueno, es mejor decir servidor público. Premio anual que han recibido ya no menos de 8 o 10 servidores públicos de nuestra ciudad, nuestro entorno. Y junto con ello, y aquí está el profesor Panadero, él instituyó con el Club Rotario el premio a la excelencia académica. Es el premio a los alumnos de final de bachillerato que han mostrado un expediente académico para un futuro seguramente brillante. El Club Rotario les dota, por lo menos, del abrazo rotario y el ánimo para que continúen siendo personas brillantes para el futuro social que nos corresponda a unos y a otros. Son hechos sociales que les tenemos en cuenta. Exactamente igual. Conferencia de esta forma, conferencia del distrito, en Toledo fue este año y prácticamente aquí estamos agrupados al tema. Una última proyección y una poesía. Vamos con la proyección. Mira, los clubes rotarios son prácticamente esto. Ni raza, ni religión, únicamente el respeto y la querencia absoluta a ser honorables en la vida y la limpia elevación de los sentimientos. ¿Quién no comparte esto? ¿Quién no piensa esto diariamente? Cualquier humano de buen ser y buen estar en la vida. Quiero decir únicamente para finalizar un homenaje a la mujer rotaria, que al fin y al cabo acaba de incorporarse, año 87 nada más, la mujer rotaria. Y ya fíjense, en 1930 hubo una primera mujer rotaria en el Club Rotario de Alicante. Esta era Celica Pérez Carpio, componente del Club Rotario año 30 Alicante, poeta, seguramente, le describe lo que para mí sería, y para ustedes, si me permiten, el resumen de lo que les he querido contar o explicar, más bien contar que explicar. Poesía. Decía, ¿y cómo sé que esta tarde vienen aquí unos señores que sin el menor alarde gozan haciendo favores y tienen la caridad por norma y obligación? Y han hecho de la amistad la más noble religión. Dejad que la revoltosa, que va donde es necesario,
llegue a decir una cosa, el más ferviente emblema rotario, que es: el viento del Guadarrama me trajo a vuestros jardines, y al saber vuestros programas y conocer vuestros fines, para que a nadie le quepa duda sobre lo que soy, conste que la Maripepa es rotaria desde hoy, y a serlo me determina por su rombo de Marola, su gracia alicantina y su sangre de española. Muchas gracias, señores y señoras. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, porque aquí sí que se puede polemizar. No mucho, pero se puede. Cualquier pregunta o cuestión, si yo puedo contestarles, encantado de hacerlo. ¿Se van a apuntar al Club Rotario? La ficha que falta. Bueno, pues... Les he convencido. Tengo que dedicarme al comercio más que a la medicina, de alguna forma. Otra vez, muchas gracias, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos. ¿Ah, sí? No hay pregunta. Yo creo que la exposición ha sido magistral y te agradezco mucho porque hemos aprendido mucho por tu vivencia primero y por lo bien explicado, y las imágenes han servido un poco para hacer un seguimiento de la exposición. Y además, lo mejor que hay en la vida es tu experiencia propia, poder explicarla, que es lo que tú has hecho, aparte de que sabes mucho de otros aspectos históricos. Entonces, claro, apunta las dos cosas y la verdad es que yo te felicito, pero por lo bien que lo has hecho, aparte de ser amigo, pero por lo bien que lo has hecho, primero. Y segundo, pues lógicamente, es un agradecimiento que creo que tiene que ser posible por tu buena fe. Manuel, yo te agradezco la opinión, te agradezco porque realmente el agradecido frente a ti, al lado tuyo, el agradecido soy yo, porque de tu conversación, de las conversaciones que hemos tenido permanentemente, de tus libros, de tus ponencias, de tus publicaciones, yo hace más de 30 años que sigo aprendiendo, con lo cual te agradezco profundamente tu comentario, y viendo de ti es todavía un agradecimiento mayor el que yo te expreso. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Absolutamente ninguna. Bueno, pues a mí me gustaría hacer una. El ponente, el conferenciante, ha hablado, o ha dicho, que el Rotary Club se somete a las leyes civiles del país en el que se encuentra. Es decir, un club rotario acepta mujeres y es expulsado de la red de clubes rotarios que hay en Estados Unidos en este caso. Ellos reclaman en los tribunales de justicia estadounidenses, lo ganan en el Supremo. ¿Cabría esa posibilidad en masonería? Si una mujer solicitara el ingreso en una logia masónica, se le negara porque es una logia de línea inglesa, ¿se podría recurrir a los tribunales de justicia ordinarios? Pregunto a los masones en este caso, si alguno quiere contestar. Si alguno, es una pregunta, ¿no? Es que me ha llamado la atención porque son asociaciones. ¿Entiendes que no? No habría, pues, que no tiene potestad los tribunales para obligar. No he dicho en ningún momento que la masonería se someta... No, ya lo sé que no lo ha dicho. Por lo cual, lo que Rotary hizo en su día, que ha sido la comparación que has puesto, como posible, no sería tan posible de la masonería. Ya, bueno, eso es lo que quería preguntar. Si la masonería se sometería en este caso, no se somete por sus estatutos y por sus normas internas de funcionamiento. No. Vale, sí. Está bien. Pues ya está, no sé. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos. Ah, bueno, allá al fondo hay una señora. ¿Por qué ese miedo a la mujer? ¿Que por qué tanto miedo a la mujer? Es un concepto, si me permite, históricamente, fíjese, hacia atrás, e incluso bíblico. Bíblico. Entonces,
somos herencia, nos guste más o menos, lo aceptemos más o menos, somos herencia de lo anterior, de lo pasado. Entonces, el Antiguo Testamento, el tema de la mujer, fíjense, hasta el presente. La pregunta es, bueno, ¿una mujer puede ser de la logia masónica? Claro que puede. Y hay esta mixtura, lo han explicado aquí muy bien en conferencias anteriores. En el Club Rotario, naturalmente que sí. Pero, ¿puede administrar sacramentos una mujer en la Iglesia Católica? Fíjese, la diferencia entre quienes en mi pensamiento avanzan y que se mantiene todavía en tiempos bíblicos, de alguna forma. ¿Por qué el miedo a la mujer? Pues no hay ningún miedo para nada, absolutamente. Es un cierto complejo histórico, complejo, del varón frente a la mujer. Pasa todavía hoy. Cuidado, no sea que vengan las mujeres y nos van a sobrepasar. Fíjese, Facultad de Medicina, un sitio selectivo de alumnos, muy selectivo. El 80% del alumnado son muchachas, 80%, frente a un 20% que son varones. En la edad biológica es muy comprensible. La mujer a los 14 o 15 años o antes es muy madura, sabe muy bien qué es lo que quiere y cómo quiere hacerlo. El muchacho de esa misma edad está en otras alternativas, fíjate en las muchachas, no en el pensamiento racional. Por tanto, el miedo, el complejo, es que la mujer, con su valía, que no es idéntica al varón, perfectamente hay diferencias estructurales entre hombre y mujer, cerebrales también, pero no quiere decir que esto sea ni mucho menos de menor cuantía su inteligencia que la del humano. Complejo, yo diría que complejo, miedo del varón frente a la mujer, miedo, creo yo. Me iría con muy mal sabor de boca si dejáramos el tema de la mujer como un estigma que la masonería no logra sacudirse de encima, y nada más lejos de la realidad. La masonería en España tiene dos orígenes de inspiración, pero no de obediencia ni de sumisión. Uno, la línea inglesa, lo que ellos quieren llamar regular, por distinguirla de la línea de influencia o de inspiración francesa, que es más abierta, que todas las dos tienen el mismo origen, es un origen escocés, pero por el devenir de la historia británica, pues hace que la parte escocesa, que era el origen de la masonería, el traspaso de la operativa a la especulativa, pasa a Francia. Francia siempre ha tenido, evidentemente, ha estado enfrentado a Inglaterra. Entonces Inglaterra trata de blindarse, de blindar su masonería para que no la contamine una sociedad más abierta que la suya. Quiere decirse eso, que la masonería de inspiración inglesa, en principio no da entrada a la mujer, pero no da entrada a la mujer, digamos que por la estructura de la sociedad inglesa. Los clubes de ingleses pues se dedican, entre los chupitos, por así decirlo, del whisky escocés y tal, y las señoras tienen otro ámbito de actuación. Y entonces eso nadie lo ve raro allí, nadie lo ve raro. Y entonces eso, como una especie de costumbre, se ha ido perpetuando, pero llegando hasta hoy, la masonería francesa no, la de inspiración francesa, en absoluto, da entrada a la mujer sin ningún problema. Y hay logias femeninas, hay logias masculinas, hay logias mixtas en la de inspiración francesa. En la de inglesa todavía no. Pero todavía no, eso tiene los días contados. Y cuando antes decíamos que si sería posible que prosperara una reclamación ante los tribunales por contravención clarísima del artículo 14 de la Constitución, evidentemente, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, prosperaría. Y no se ha hecho, la verdad es que no sé por qué. Y ya es inútil que se haga, porque la entrada de la mujer en la masonería regular, por así decirlo, de inspiración inglesa, está a la vuelta de la esquina. Es un estigma que la masonería ya no puede seguir soportando, que tiene que sacudirse ya de una vez, porque esto no se mantiene en el siglo XXI. Pero esto es así, esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias por tu aportación. Gracias a la señora de...
No, bueno, tú también querías hablar. Ah, perdón. Usted. Quería preguntar, ¿quién decide quién entra? ¿No? Porque me definición eficaz, sobre todo, lo mismo que la masonería se les puede expulsar, también se les puede expulsar. ¿Por qué? Sí, lo primero es cómo se entra en el Club Rotario. El Club Rotario es norma internacional que se entra únicamente por invitación. Invitación de algún componente de ese Club Rotario que quiere incorporar a un posible candidato. Se le invita a, si quiere, formar parte del Club Rotario. Es por invitación. Esto quiere decir que en principio no se puede pertenecer al Club Rotario porque yo quiero ser rotario. No, se te ha de invitar. Previamente, este candidato asiste a nuestra reunión rotaria durante 4 o 5 algunas sesiones para conocer internamente nosotros a esta persona con más proximidad y él también a nosotros. Hecho así, se plantea, hay una comisión dentro del Club Rotario, comisión de aceptación de nuevos componentes, una comisión nombrada en el club. Esta comisión conoce con más profundidad al candidato propuesto. Se pasa entonces a votación, conocimiento-votación del resto de los componentes de la mesa rotaria y hay dos posibilidades, que todo el mundo esté de acuerdo en aceptar a este candidato. Entra en el Club Rotario. Hay una sola persona que dice, no quiero que entre, no va a entrar. Es decir, no es un club tanta bondad, que la tiene, evidentemente, pero si decimos, tiene ese aspecto, concreto ese aspecto, tiene un matiz democrático, evidentemente no, puesto que no prolifera lo que es el voto de la mayoría, sino frente a una persona. Tenga en cuenta de que la palabra amistad está por medio, aparte del fin social o junto al fin social, amistad. Uno no se sienta una persona habitualmente, no se sienta a cenar con alguien con el que esté enemistado. Le respeta, le considera, pero no cenamos juntos. Trabajamos juntos si quieres porque es necesario trabajar, pero amistad no cenamos juntos. Por ese motivo es la negativa de que un solo componente del Club Rotario se sienta incómodo por una cuestión con el candidato, no se acepta. Es una cuestión la primera. Y la segunda, aquí realmente entrar en el Club Rotario no es difícil. No es difícil. Con un sentimiento compartido, como yo he querido expresar en la charla, ese sentimiento es fácil entrar. No hay grandes dificultades para ello. De hecho, el Club Rotario Internacional marca de una forma muy vehemente el aumento de los componentes, de los miembros del Club Rotario. Aquí en la FITE somos 23 componentes, 23. La idea permanente del presidente del club y del gobernador y el presidente internacional es aumentar. Y aumentar también, fíjese, esto es muy curioso, aumentar el número de componentes y la edad biológica. Porque el Club Rotario se nutre de personas, ya, en el me incluyo, de una cierta relativa edad. Y la idea es incorporar a jóvenes. Por ese motivo, la preocupación del Club Rotario es patrocinar un club de jóvenes que se llama Rotarac, en el cual estos muchachos en 18, 30 años van poco a poco formándose, conociendo lo que es la entidad joven de un Club Rotario, para posteriormente, al cumplir la edad que corresponda, pasen a ser rotarios de hecho y de efecto. Expulsión, evidentemente. Una persona que no cumple la normativa rotaria, que es el concepto de dignidad, honorabilidad, transparencia en su vida, amistad compartida, participación en los rotarios. Quien no cumple estas normas, pues se le notifica por parte del presidente o cualquier componente del club, oye, te estás desviando lo que es el Club Rotario. Esto no es únicamente una cena semanal de amigos. Si es así, es otra cosa distinta. Es una cena de amigos, evidentemente, pero con proyectos y con compartimento de sentimientos. Si no es así, se le invita amablemente a que no es su sitio oportuno, que tendrá otros seguramente, pero no ese. No sé si he respondido a su pregunta en cuanto a entrada y salida. ¿Alguna otra pregunta? Manolo quiere decir alguna cosa, me parece. Yo era, por si me permitía, añadir que la incorporación de la mujer ha sido una constante, que la mujer estaba sometida a hogar y después, cuando llega el liberalismo, se incorpora. El derecho a voto, por ejemplo, consigue a partir de los años 30. Quiere decir que no solamente es el Club Rotario, es la sociedad toda. La incorporación de la mujer se hace poco a poco y a base de lucha. Entonces, en general, más o menos lo estaba diciendo, pero quiero aplicar a otros niveles para que sepa en el mundo laboral. Ahora estamos diciendo los salarios,
pero en el mundo laboral, que la mujer consiga un salario a los años 30-40 era utópico. Siempre, sindicalmente, se aceptaba que la mujer cobrase menos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto es así, efectivamente. ¿Es decir, la pregunta ahí al fondo? ¿Alguna ¿No? pregunta más? No, sí. Sí, la señora. Aquí la señora me Fondo. parece. Sí. Aparte de primero felicitarle porque ha sido muy clarificador, muy pedagogo a la hora de transmitir los conocimientos, es decir, primero las felicitaciones. Muchas gracias. Y en segundo lugar, lo que yo le quería preguntar es, como el título de la conferencia era sociedades o grupos pseudomasónicos, y para mí este ha sido un desconocimiento, si hay otros grupos pseudomasónicos en España y concretamente en Albacete, que usted conozca. Sí, yo en Albacete no conozco a ningún grupo distinto, porque hay asociaciones que parecen masónicas, le parecen al que desconoce lo que es realmente el Club Rotario. Parecen y no son. Recuerdo el Club de los Leones, los Lions, que es de fundación más reciente que el Club Rotario de 1905 y que tienen aspectos en el cual a veces la gente que desconozca a los leones, un club social, que ustedes conocen ya al menos de oída, pues puede parecer masónicos y no lo son. Hay otra asociación, quizá no conozco bien, seguro que voy a decir cosas que no son ciertas porque no lo conozco y reconozco mi ignorancia, que son los Rosacruces, seguramente conocidos por todos, Rosacruces, que sí que tienen alguna vinculación, quizá a lo mejor, lo digo del desconocimiento, alguna vinculación más cercana a la masonería que nosotros, que es ninguna, en nuestro caso como rotarios. En Albacete, a su pregunta concreta y respuesta, yo no conozco que haya ninguna asociación en Albacete que no sea o bien la Logia Masónica de Albacete o bien el Club Rotario de Albacete. Yo no conozco ninguna otra asociación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué parámetros son el alto nivel que marca el Club Rotario para ingresar como miembro en el mismo? ¿Qué es el alto nivel? Sí. El alto nivel es que tenga cada componente capacidad de promoción. Es decir, de poder impartir una forma de ser que promueva una reacción en la sociedad que nos rodea. Claro, esto evidentemente iría al pensamiento del inicio, primera diapositiva, que puede pensar la sociedad. Este es un club elitista. Es elitista porque en tu pregunta, Carmen, pues a decir qué nivel hay que tener. Bueno, pues un cierto nivel, diría yo, más que económico, de pensamiento o de sentimiento. Quien tenga un pensamiento social, un sentimiento de esta índole y quiera actuar de una forma eficaz para poner en marcha lo que no es una quimera, es una realidad alcanzable, esa persona tiene nivel y capacidad para entrar en un club rotario. Es decir, no hace falta ni se exige que sea universitario, que no lo sea. Esto no es exigible como tal. No se exige un alto nivel económico, únicamente que sea capaz de dar las prestaciones al club rotario que marca Rotary Internacional, que es una, yo creo que modesta cuota mensual. No es gran cosa, pero oye, depende de las economías de cada persona, de tal en las situaciones en que estamos. De hecho, fíjense, como anécdota nuestra personal, somos un club público y lo que pase en nuestras entrañas podemos contarlo sin ningún tipo de problema. Ha habido componentes rotarios de la mesa rotaria de Albacete que han pedido temporalmente la baja del club rotario por dificultades económicas. Porque claro, suma la cuota del club rotario, la luz, el agua, los niños, tal, va sumando. Es decir, que cuando uno puede asumir esa responsabilidad económica digna y honestamente, dice, por lo menos dejadme una temporada a ver si consigo recuperar mi situación social, laboral, la que no se pierde la intelectual, pero la social, económica, por desgracia, la gente lo puede perder. Gracias, Carmen, por la pregunta. Pues, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si nadie pregunta nada más, así que nos vamos. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.